Doctor, ¿qué es un cálculo vesicular? Bueno, los cálculos vesiculares son formaciones que se realizan dentro de la vesícula y normalmente son por bilis o colesterol. Estos se sedimentan, se compactan y se forman las piedras. Siempre este cólico viene después de un festín, ¿no? El dolor inicial comienza en la boca, el estómago es como una gastritis, pero ¿cómo vamos a diferenciar? Cuando ese dolor comienza cuando comes grasa. Entonces los cálculos con inflamaciones crónicas en la vesícula puede dar inicio a un cáncer de vesícula y eso sí es mortal. Entonces ese paciente tiene mucho riesgo a no tener el tratamiento de la CEPRE de inmediato y por ende puede haber infección o la pancreatitis se puede agudizar y puede ser mortal. ¿Sabías que las gestantes tienen un factor de riesgo adicional para tener cálculos en la vesícula? ¿Sabías que una de las emergencias más frecuentes en todos los hospitales, clínicas, es el dolor o el cólico vesicular? ¿Y sabías que casi el 20% de la población tiene cálculos en la vesícula y no saben que lo tienen hasta que tienen un cólico? Hola, soy la doctora Milagros Quinto y esto es el podcast de Cirugía 24 horas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, cálculos vesiculares. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Julio Atencio. El doctor Julio Atencio es cirujano general y laparoscópico y bariátrico. Doctor, es un placer tenerlo de nuevo aquí en el podcast de Cirugía 24 horas. Gracias por tenerlo nuevamente sentado acá en nuestro podcast con un tema tan interesante que son los cálculos vesiculares. Doctor, ¿nos puede contar un poco acerca de usted, por favor? Bueno, doctora, gracias por otra vez estar en este episodio. Bueno, yo soy cirujano, ya tengo más de 15 años de experiencia. Ya voy más de 10.000 cirugías. Dentro de eso hay cirugía de vesícula. Me dedico a la práctica privada. Y los cálculos a la vesícula es una de las cirugías más frecuentes en nuestro país. Todos los días opero cálculos a la vesícula. Es una cirugía que los pacientes acuden por dolor y es algo que ya es parte del día a día, ¿no? Como cirujano ya hemos perfeccionado la técnica y vamos bien. Es algo que me gusta, que me agrada. Amo hacer una cirugía limpia. Es ya tu cuerpo, tus manos fluyen y hacen que todo vea tranquilo. Los pacientes siempre tienen ese miedo, ¿no? De quién me va a operar, cómo será. Entonces yo les digo, tranquilo, ya nosotros sabemos los protocolos, hablamos lo que es ya sabemos también qué miedos tienen los pacientes. Entonces tratemos de poder una empatía con ellos y poder darles la confianza, ¿no? Para que puedan el proceso pasar bien. Pero el doctor, como usted mismo se llama, es el cirujano que más opera en el Perú. ¿Es correcto, doctor? Bueno, ese es que tiene más cirugías que hace en un día. Ese es un término que lo tomé en México. En México hay el bariatra que opera más, hay el que hace más manga, el más de bypass. Entonces, de ahí salió la idea de poder plantear. Entonces decíamos la estadística, ¿no? ¿Qué estadística tenemos? Ya teníamos casi, a veces operamos hasta 20 en un día, entonces 3.000, entonces hagamos datos. Entonces dijeron, justo en RPP, los de marketing dijeron, doctor, pero usted opera más, usted es el cirujano que opera más en el Perú, ¿no? Entonces determinaron que ahí el equipo de RPP, entonces hicieron el cirujano. Entonces ya se quedó ese sobrenombre. Que bueno, yo lo tomo con mucho cariño, nada de soberbia, nada de poder ser más ni menos que otro colega. Es un término dentro del marketing que se ha denominado por la estadística, pero bien, a mí me encanta operar, no me cansa y ese término, bueno, vino y se quedó. Así es. Muy bien, doctor, vamos a comenzar acerca de nuestro tema. Acerca de los cálculos vesiculares. Comenzamos.
Doctor, ¿qué es un cálculo vesicular? Bueno, los cálculos vesiculares son formaciones que se realizan dentro de la vesícula y normalmente son por bilis o colesterol. Estos se sedimentan, se compactan y se forman las piedras. Exacto. ¿Y qué viene a ser la colecistitis aguda? Entonces, estos cálculos en la vesícula, cuando los pacientes ingieren comidas copiosas, la vesícula por lo general tiende a segregar bilis. Se contrae la vesícula y segrega bilis. Como tiene cálculos previos, esos cálculos comienzan a movilizarse y tienden a obstruir la luz de la salida de la bilis dentro de la vesícula. Entonces, al obstruir la salida de bilis, eso provoca un cólico, pero un cólico intenso, que siempre después de la ingesta de grasas. Entonces de ahí viene el cólico, y cuando comienza ya a haber cambios inflamatorios sistémicos, ya signos marcados en lo que es la vesícula, los exámenes de sangre, ya entra una fase aguda, ¿no? Entonces ya denominamos una colecistitis aguda. Entonces un cólico vesicular es el dolor intenso, que no hay ningún cambio en los exámenes. Por eso cuando los pacientes van y me dicen, doctor, he ido al hospital y me han dicho que ya pasó y no es una emergencia, porque no se ha transformado en una colecistitis aguda. Porque normalmente cuando ya hay un trastorno sistémico, esto hace que ya sea una emergencia, ¿no? Y así como hay la colecistitis aguda, también hay la crónica. ¿Y qué diferencia hay entre ambas, doctor? La crónica es cuando ya el paciente tiene el dolor recurrente. Duele, viene, persiste. Tenemos pacientes que dicen, doctor, ya no es la grasa, doctor. Ya como cualquier cosa y me duele, es persistente. El cólico es muy frecuente. Son pacientes, hasta ha llegado casos que hasta el agua no pueden tolerar. No pueden ingerir. Entonces toman agua, doctor, ya ni el agua puede aceptar, vienen vomitando. Ya son pacientes normalmente a veces que están esperando operarse y por múltiples motivos no llegan a operarse, ¿no? Claro. Doctor, ¿y es muy común el caso de los cálculos vesiculares? Los cálculos vesiculares sí es muy común. Casi el 20% de toda la población tiene. Y solamente se manifiesta en cólicos signos un 5%. Y es en nuestro país que nosotros comemos rico. Comemos nuestro chaufa, la comida rica en grasa, chaufa, tallarín, pollo a la brasa. Siempre este cólico viene después de un festín, ¿no? Ahora en Navidad, me imagino que ha tenido más pacientes, doctor. Sí, en Navidad la gente ha venido porque han tenido cólicos, han comido el chancho, el pavo, y ahí comienza el dolor intenso, ¿no? Exacto. Doctor, ¿y más o menos cuál es el rango de edad que tienen la mayoría de los pacientes con cálculos en la vesícula? Bueno, mira, el rango más o menos de edad, según lo que nos vienen los factores de riesgo, normalmente las mujeres tienen más prevalencia por los cambios hormonales, y estos a partir de los 20 a 40 años es más frecuente. Pero hemos operado desde los 8 o 9 años hasta los 99 años. He operado, entonces ahí los cólicos comienzan a doler y los pacientes vienen a la consulta. Doctor, y ya que usted mencionó que los cálculos se producen por el consumo rico en grasa, ¿un paciente con sobrepeso tiene más riesgo de tener cálculos vesiculares? Sí, las comidas grasosas, los pacientes con obesidad es un factor de riesgo, pero no necesariamente todos los pacientes con obesidad tienen cálculos, ¿no? O sea, solamente es un factor de riesgo. Y también los pacientes que hacen dieta disminuyen ese riesgo, pero no dicen que no les va a dar, porque hay otros factores que son los genéticos, los hereditarios, que estos hacen que el paciente tenga cálculos y los cambios hormonales. Y acerca, doctor, del embarazo, pacientes embarazadas, ¿ha tenido usted gestantes con cálculos vesiculares? Sí, tuve varias gestantes hemos tenido. Nosotros hemos operado hasta una gestante, tiene su hijo, su nombre. Normalmente la gestante hace éstasis
hace que la bilis no fluya bien, hace que la vesícula no se contraiga bien, hace que se dilaten los conductos, los cambios hormonales hacen que esas piedras se unan en cálculos, y los cálculos que están en la vesícula también hace como se dilatan las vías biliares, hacen que los cálculos bajen a las vías biliares y produzcan ictericia y produzcan pancreatitis. Entonces yo recuerdo que tuve una paciente que estaba en 8 meses de gestación, ya estaba en tercer trimestre y le habían dado 2 veces pancreatitis. Entonces vino a la consulta y me dijo, doctor, y estuvo en la UCI, gestando. Gestando. Me dijo, doctor, nadie me quiere operar, he ido 2 veces a la UCI, me sigue doliendo, entonces necesito que usted me opere. Es una cirugía compleja, pero también uno piensa, si no lo operas, otra pancreatitis, tiene riesgo la madre. Entonces, conjuntamente conversamos, coordinamos, vimos los pros y los contras. Bueno, tuvimos la decisión de poder entrar a operarla vía laparoscópica. Hicimos una cirugía muy rápida, de 7 minutos, muy rápida. ¿Y pudo ser por vía laparoscópica teniendo una gestación de 8 meses? Mira, técnicamente fue complejo. Hay que tener mucho cuidado. Entramos el neumo abierto, despacio, se veía todo el útero grande, no teníamos espacio. Comenzamos los puertos a ponerle hacia el lado del hipocondrio derecho, cambiamos la técnica, introducimos despacio. Cambiaron la posición de los trócares, que usualmente se coloca. Sí, cambiamos más para arriba, entonces, y bueno, dijimos, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, nos corrimos el riesgo, ya la familia sabía, ella sabía, y doctor, y lo hicimos bien, salió todo bien, ella terminó la gestante, no hubo pancreatitis, todo salió bien, y bueno, su hijo tiene mi nombre, me dijo, doctor, usted salvó a mi hijo, entonces es algo que uno recuerda, ¿no? Entonces a veces uno como cirujano hace todo lo posible porque el paciente viene a buscar una solución. Claro. Y tú dices, hay que darle, o sea, si tú puedes, si está en tus manos, si se conversa, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no afrontar una cirugía compleja, planificarla y salir exitoso, ¿no? Y es una recompensa que tú te llevas, te llevas bien, es muy confortable sentir ese agradecimiento de las personas y de otro ser humano, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, mi persona siempre está dispuesto a poder recibir pacientes de muchos lugares donde a veces son casos complejos. Yo nunca digo no, siempre evaluamos, siempre tratamos de ver los estudios, hacerlos más o repetirlos. Tenemos pacientes de provincias que a veces le dicen por una cosa no. Entonces yo soy de los... A veces también vienen con un mal diagnóstico, ¿no? A veces vienen mal diagnosticados, claro. Y hay que repetir todo, porque todo lo que le hicieron o le dijeron, yo trato de volver a cero y volver a repetir todo. Y muchos pacientes buscan una esperanza, algo resuelto, porque he notado que los pacientes me dicen, ¿qué te digo? ¿Qué sabes? O sea, en realidad no saben ni siquiera qué tienen. Y eso buscan ellos, alguien que les aclare, les ayude y juntamente puedan ver a su familiar que esté mejor, ¿no? Claro, ese es el objetivo de cualquier médico, en realidad. Doctor, ¿y cuáles vienen a ser los síntomas más comunes en cálculos en la vesícula? Por lo que os vienen sus pacientes. Sí, el cólico, el dolor característico post ingesta de grasa, que inicia siempre, el dolor inicia en la boca del estómago con una gastritis, pero esa es una historia que todos los pacientes dicen, doctor, ¿y por qué recién vienes? Doctor, siempre me han tratado como gastritis. He ido al gastroenterólogo, me ha hecho la prueba de Helicobacter, me ha dado antiácidos, me ha dado esto, el otro. Y en el Perú casi todos, por si acaso, somos Helicobacter positivo. Sí. Casi la mayoría. Todos tenemos casi, pero eso no es la causa. Entonces, y de ahí cuando ya el tratamiento le hicieron endoscopia, todos le hicieron endoscopia, o sea, es una cosa, pero yo veo, pero nadie le pidió una ecografía. Y de ahí dice, ya, bueno, vamos a hacer una ecografía. Entonces yo creo que dentro del estudio de todo paciente con dolor, ya sea en la boca del estómago, tiene que ser una ecografía. Claro, porque casi la mitad de esos pacientes maltratados de gastritis tienen cálculo.
Y la causa de cálculos es el dolor, ¿no? Entonces el dolor inicial comienza en la boca, el estómago, es como una gastritis. Pero ¿cómo vamos a diferenciar? Cuando ese dolor comienza cuando comes grasa. Cuando tienes gastritis, tú tomas leche, tomas eso, te baja. Pero el paciente con vesícula no puede tomarlo. Entonces, ya sabiendo qué come y el dolor, uno va deduciendo que puede tener. Entonces, pero los pacientes, como no supieron que el dolor inició en la boca del estómago, ya vienen con dolores intensos en el hipocondrio derecho. Que es justo debajo de la zona costal del lado derecho. Debajo de la costilla derecha, entonces el dolor ahí normalmente es en la noche. Es un dolor que comienza su show a las 9 de la noche, 10, 1 de la mañana te está corriendo al hospital. Entonces, y luego hay fiebre, otros síntomas, pero ya con pacientes que van evolucionando. ¿Y el dolor también puede de repente irse a otro sitio o siempre está localizado debajo de la costilla? Bueno, hay dolores que se irradian, hay radiación a la espalda, al hombro. Me dice, doctor, pero me ve el hombro. Se hacen estudios de columna, se hacen estudios del otro. Entonces yo lo opero y, doctor, se fue todo el dolor. Y eso es. Doctor, y en el caso que lleguen sus pacientes, por ejemplo, por emergencia con dolor abdominal, ¿usted qué exámenes de laboratorio le solicitaría al paciente? Bueno, a tu paciente primero, eso es algo que sería bueno recalcar porque tenemos pacientes que vienen a los hospitales con dolor abdominal y ya han dicho que es vesícula. ¿Por qué? Porque como ellos sufren de cálculos, van al hospital diciendo que es cálculo. Vienen al hospital, nadie los examina. Y también le dice que son cálculos. Tengo un caso que lo hospitalizaron por cálculos y seguía mal. Y después de 2 días de hospitalización vino a la consulta, vino con dolor mal, hicimos exámenes, tomografía y salió que era apendicitis. Pues es una cosa peor. Entonces hay que primero examinar, segundo hacer los exámenes y poder conjuntamente ver. No podemos decir porque sufre cálculos, es necesariamente por cálculos. Y ese es un error grave, ¿no? Porque a veces hay apendicitis que parece que un paciente que tuvo vesícula está quedando con apéndice, ¿no? Siempre el apéndice suma y el paciente dice, no, este es un cálculo que tengo hace 2 años, pero ahora me está oliendo mal. Entonces tú examinas y ese dolor es abajo, entonces a veces son apéndices que están comenzando conjuntamente que tiene el cálculo, ¿sí, no? Entonces hemos tenido varias cirugías, hemos encontrado apendicitis en pacientes con cálculos y así. Entonces hay que examinar, hay que sacar la ecografía y ante la duda o sospecha de alguna complicación o otra enfermedad, porque los pacientes, el problema es que el paciente que viene con cólico en el hospital ya le pusieron medicamento. Se fue a la posta, primero van a las farmacias. Los médicos. No le pasa el dolor, se va al hospital más cercano, le ponen ampolla. No le pasa el dolor, se viene recién a buscar al especialista. Entonces el especialista cuando examinar también es un dolor que ya uno no tiene la exactitud, no tiene la precisión de poder decir, pues pedimos tomografía, ¿no? Entonces casi por ahí va el trajín de los pacientes. ¿Y cuándo pediría usted una resonancia y no una tomografía? Mira, cuando son pacientes para descartar apendicitis, pasa entre vesícula y apéndice, le pedimos tomografía. ¿Con contraste o sin contraste? Con contraste, en pacientes mayores, a 50 años con contraste para descartar esa patología tumoral, y en menores para descartar a veces cálculos renales, para descartar hay cólicos renales derechos que impresionan que fueran vesícula, para descartar entre eso, ¿no? Entonces son exámenes que vamos a descartar otras patologías. Y en pacientes que tenemos, que ya te dicen, doctor, mira, las manos están amarillas, mi cara está amarilla, todo orinando, cargado. Entonces en esos pacientes lo que hacemos nosotros es ya hacer unos marcadores perfil hepático, mira, y vemos que hay cambio en la gamma glutamil, comienza a variar. Entonces ya le pedimos una resonancia magnética. La resonancia magnética es una de las pruebas que nos va a identificar cálculos de los conductos biliares, lo cual va a ser una complicación, una evolución de la enfermedad. Doctor, ¿y qué viene a ser la prueba de la colestigografía o IDA? Es una prueba que va a hacer la función del vaciamiento vesicular. Bueno, no es tan usada ya,
pero anteriormente se usaba. Nos ayuda en ver la función, también en algunos pacientes con lo que es la vesícula perezosa, ¿no? Pacientes que la vesícula no se contrae y genera cólicos. Doctor, ¿cómo usted confirmaría que un paciente está viniendo por cálculos vesiculares? Bueno, ¿cuál sería el conjunto, no? Primero es el examen y la ecografía. La ecografía es básico, casi un 90% nos va a diagnosticar los cálculos a la vesícula y nos va a determinar los valores de las vías biliares, los diámetros son muy importantes para calcular una sospecha, ¿no? Hay que tener claro que la ecografía no te va a descartar en 100% que tengas un cálculo que se haya salido, solamente te determina, yo creo que un 80%, porque tenemos pacientes que vienen a operarse y después de operarse comienzan a estar amarillos, porque el cálculo ya migró, estaba en fase aguda, se opera y el cálculo se manifiesta después, ¿no? Entonces después se hace la resonancia. ¿Y he notado algunos pacientes que de repente cuando le hizo el estudio de la ecografía encontró un engrosamiento anormal de la vesícula? Sí, en algunos pacientes ya mayores de 50 años, normalmente 70, son pacientes que siempre han tenido cólicos y mayormente son de provincias. Son el típico, la mamá, la abuela que vive en la provincia y que el nieto o el hijo les visita y ven que la mamá siempre ha tenido dolor, ¿no? Y vienen y sale una ecografía engrosada y le vemos resonancia o tomografía y salen a veces tumores de vesícula. Y a veces entramos y no hay nada que hacer, a veces ni los tocamos, a veces biopsiamos y vemos que sale positivo para cáncer de vesícula. ¿Y por qué el cáncer de vesícula? Porque el paciente, toda parte de tu cuerpo está un proceso inflamatorio y algo que inflama continuamente. Eso va a hacer que las células comiencen a adaptarse a ese medio hostil. Entonces, esto hace que inicie la atrofia celular y esto puede generar un cáncer. Entonces los cálculos con inflamaciones crónicas en la vesícula puede dar inicio a un cáncer de vesícula y eso sí es mortal. Doctor, usted habló acerca de que había diagnósticos que podían ser como diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, mencionó que muchos pacientes vienen con una gastritis y en realidad nunca fue la gastritis, sino siempre fueron los cálculos en vesícula. ¿Hay alguna otra patología que usted nos pueda decir que se pueda confundir tal vez con un cálculo en la vesícula? Sí. Entonces, dentro del estudio, primero lo que vamos a hacer, hay que estar seguros si ese paciente vamos a operar, está apto. O sea, lo que queremos hacer es, ¿por qué buscamos si el paciente tenga las condiciones para operarse? ¿Por qué? Porque no queremos que se nos complique. Claro. Entonces, para ver que un paciente no se te complique en el postoperatorio, tienes que ver que ya no se haya complicado. ¿Cómo así? Si yo no descarto que tenga pancreatitis antes de operarlo. Doctor, disculpe que lo corte. Para el público, ¿qué cosa es una pancreatitis? Ya que lo hemos mencionado varias veces. La pancreatitis es la inflamación del páncreas, que por lo general se da porque el cálculo de la vesícula obstruye el conducto pancreático. Normalmente se da en pacientes que tienen cálculos pequeños. Entonces esto obstruye y el páncreas comienza a inflamarse. La inflamación puede ser leve, moderada, severa, puede ser grave, hasta mortal. Entonces eso también es un problema. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes da pancreatitis? Los pacientes piensan que porque tienen cálculos pequeños todavía no deben operarse. Exacto. Y como tienen cálculos pequeños, los más peligrosos. Y son los más peligrosos. Y lo que hace es tomarse aceite de oliva con limón. Sí. Es algo entonces esto estimula a que la vesícula se contraiga y elimine los cálculos, pero corren el riesgo de obstruirse o de hacer pancreatitis. Exacto. Entonces hemos tenido muchos pacientes, muchos pacientes ya complicados con los ojos amarillos o con pancreatitis porque han tomado aceite de oliva con limón. Claro, no estamos hablando de cálculos tal vez en el riñón, ¿no? Claro. Que si toman más diuréticos
o bebidas que hacen como la cola de caballo, todo el chancapiedra famoso, que lo que hace es que uno lo tome y hace que orine más. Y ahí sí se puede eliminar algunos cálculos pequeños, también depende del tamaño. Tienen un supercálculo, tampoco va a salir. Pero eso es muy cierto. ¿Y hay algún tratamiento que se dé para eliminar? De repente no los cálculos, doctor. De repente las arenillas o el famoso barro biliar. Sí, hay tratamientos que se pueden iniciar, pero solamente para esos tipos de cálculos de colesterol, más no de bilis. Entonces, y los resultados a la larga no se ha visto diferencias significativas, pero sí se dan a pacientes que tienen cálculos en los conductos biliares recurrentes. Eso sí se ha visto que ellos les ayuda bastante, porque tienen un trastorno en la sobresaturación de bilis y colesterol. Exacto. Entonces ese trastorno sí, entonces hay que darle este medicamento que va a poder ayudar, pero para que a la gente piensa que hay pastillas para deshacer piedras, no se puede No, eso no existe. Entonces, entonces lo que hablamos es, doctor, ¿usted qué más descarta? Descartamos que no tenga pancreatitis cuando viene a la consulta, descartamos que no se haya obstruido nada, y siempre, claro, hay que descartar que no sea otra enfermedad, ¿no? Puede ser apéndice, cálculos renales, puede ser una úlcera perforada, descartamos esto. Pero nosotros descartamos pancreatitis, obstrucción. ¿Por qué? Porque si tú operas un paciente que está ya en un proceso de pancreatitis o tiene indicio de pancreatitis, o está obstruido y no te das cuenta antes de operarlo, después de operatorio, hay dos caminos. Un 60-70% que se obstruya más y te vuelva los ojos amarillos y te haga fiebre y te haga una colangitis, que es muy peligrosa. Que es una infección de las vías biliares. Una infección que la piedra que se ha salido, como ya no hay vesícula, ingresa el flujo biliar y se obstruye. Y segundo, que esa piedra que está pasando se vaya al páncreas y haga pancreatitis. Y en el postoperatorio el paciente dice, doctor, ¿por qué mi familiar es así? ¿Por qué se está poniendo amarillo? ¿Por qué el dolor se vuelve intenso a la espalda? Se descomprime. Entonces, ¿qué necesita ahí? Necesita hacer una endoscopía, una CEPRE, para poder descomprimir inmediatamente. Como nosotros sabemos que la CEPRE en los hospitales están en lista de espera. Exacto. Entonces, si tú como cirujano vas a operar un paciente que tiene esa sospecha y tú sabes que la CEPRE no la va a tener mañana o pasado, porque si lo mandas a un hospital o la clínica privada, los costos son demasiado altos. Entonces, ese paciente tiene mucho riesgo a no tener el tratamiento de la CEPRE de inmediato y por ende puede haber infección o la pancreatitis se puede agudizar y puede ser mortal. Pero lo que el público tiene que saber, que cirugía 24 horas tiene para hacer esas CEPRES las 24 horas. Entonces, esa es la diferencia con otros centros. Eso es lo que, eso nació porque nosotros antes de no tener esa CEPRE que hacemos, tenemos pacientes que, por ejemplo, vienen con dolor. Tú haces los exámenes en tiempo de línea, en esa hora, están normales. Operas y al día siguiente comienza con dolor. Significa que esa fase, la piedra migró, puede ser antes, durante la cirugía, y comienza la fase de descompensación de un paciente operado. Exacto. Entonces, y ahora dices, ¿qué pasó? ¿Vuelves a sacar los exámenes? No, si hay una pancreatitis, ¿qué haces? Entonces, nos ha pasado antes que teníamos que referir a los hospitales o a una clínica. Entonces, el paciente a veces iba al hospital, y el hospital, es un problema, y a otras clínicas. Entonces, hablamos con el doctor, el gastroenterólogo, nos dijo, vamos a abrir una unidad de CEPRE, hacer endoscopias a los pacientes las 24 horas. Exacto. Entonces, cirugía 24 horas tiene 2 unidades en 2 clínicas, donde ofrece la CEPRE las 24. Y con decirte que ahora el 31, en enero, en esta fiesta, en Navidad, se ha hecho CEPRE. Exacto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que han venido con dolor y de provincias vienen con dolor y vienen operados. Vienen operados de otras clínicas.
Ya los doctores, los cirujanos operan y los mandan. ¿Y quién te dijo? No, el doctor de allá de Chimbote me dijo, el doctor de Trujillo me dijo que acá hacen CEPRE. Y vienen y le hacemos CEPRE. Vienen los hospitales, vienen con ambulancias. Entonces, y lo que hicimos es que esto fluya. Entonces ya los pacientes, nosotros que comenzamos a operar, entramos, vemos algún signo que está alterándose, resonancia, CEPRE, inmediato. Y el paciente ya no sale de alta y se hace el estudio y también inclusivamente se está haciendo la CEPRE y ya nos damos la seguridad que ese paciente ya no se va a complicar. Exacto, eso es muy importante que todo el público sepa que, como dice el doctor, el problema de los cálculos vesiculares no solamente puede terminar en una cirugía, ¿no? Puede haber alguna complicación posterior propia de los mismos cálculos. Entonces tenemos la solución inmediata, ¿no? Que eso es lo más importante en realidad. Y mira, y cómo nosotros hemos aprendido, porque en este volumen de pacientes, que los pacientes cuando en el postoperatorio, ya para el alta al día siguiente, algo sencillo, las funciones vitales. Exacto. Algo que muchos no le toman mucha importancia, pero tomamos las funciones vitales y pacientes postoperados tienen taquicardia. Doctor, ¿qué cosa viene a ser la colecistectomía laparoscópica? ¿Nos puede explicar, por favor, qué es el nombre de la cirugía? Bueno, la colecistectomía laparoscópica es la técnica que consiste en extraer la vesícula vía laparoscópica, que son una videocámara, pequeños puertos donde ingresan las pinzas para poder extraer la vesícula, ¿no? Entonces, vía laparoscópica extraemos la vesícula, la cirugía, el tiempo operatorio 15, 20, eso va a depender del grado, ¿no? Del grado y la dificultad. Del grado, cuánto tiempo te ha dolido. Yo siempre a mi paciente le digo, yo voy a operarte, todo tu historial yo lo voy a saber. Aunque me digas que hoy vienes sin dolor, yo voy a saber cuánto te ha dolido porque voy a ver la magnitud. Si te ha dolido mucho, esa vesícula se inflama, se pega, se adhiere, y si son pacientes mayores, se pone una cosa bien larga. Entonces, y la cirugía rápida, es lo bueno que tiene sus beneficios, que se recuperan rápidamente, menos dolor postoperatorio. Los pacientes al día siguiente se van, a veces se van dentro de las 4 o 5 horas, pero nosotros preferimos siempre que se queden hospitalizados un día para poder el día siguiente tomar los signos vitales y poder observar cualquier signo de sospecha, ¿no? Y bien, es una técnica ya estandarizada, no hay por qué tenerle miedo ni temor. Ya los cirujanos ya tenemos la performance de poder realizarla con mucha eficiencia, mucha seguridad. Ya el cirujano peruano ha aprendido. ¿Por qué? Porque hay casos complicados. Claro. O sea, nosotros operamos casos de pacientes que no llegan a operarse a tiempo, entonces ya el cirujano va a aprender. Más expertise en realidad. Más expertise, las manos son más expertas, entonces es una cirugía muy estandarizada y no es tan compleja. Esto es ¿Verdad o Mito? Estamos en nuestro bloque ¿Verdad o Mito? Con el doctor Julio Etencio. Doctor, comenzamos con las preguntas. La primera. Doctor, ¿los cálculos vesiculares son siempre cancerosos? ¿Verdad o mito? Eso es mito. No todos los cálculos vesiculares van a ser cancerosos, pero sí los pacientes que no se operen a tiempo, los pacientes que tienen inflamaciones crónicas persistentes, van a hacer que produzcan cáncer. Y mayormente vemos en pacientes mayores de 60 o 80 años que han tenido cólicos persistentes y sí hemos tenido, se podría decir, de un 0.5% a 0.01 positivos. Positivos para cáncer. Sí, yo he operado, a veces no hemos tocado y a veces hemos visto pacientes con gangrena jóvenes. Jóvenes, yo recuerdo 2 o 3 casos. Una joven de 22 años que salió con dolor, igual seguro, hospital, nada de operarla. Entré podrido todo, saqué todo, limpié todo, y salió positivo.
Después operé de un colega, de un ginecólogo, su esposa, igual el ginecólogo la llevó al hospital y no la querían operar, vino de Cerro de Pasco. Entonces, igual entré una vesícula inflamada, gangrenada, yo tenía 30 años, ya no había ningún inicio de cáncer, ¿no? La saqué entera y salió positivo. Entonces, eso vemos que los dolores intensos, persistentes, tienen riesgo a ser cancerosos. A ser cáncer de vesícula. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los cálculos siempre tienen síntomas? Eso es un mito. Un mito. ¿Por qué, doctor? Porque los cálculos, casi un 15% de pacientes tienen cálculos y no tienen ningún dolor, ningún síntoma. Ni se enteran que tienen cálculos. Solamente cuando van al chequeo ocupacional, chequeo médico, ese doctor tengo cálculos, ¿no? Entonces, yo lo que les aconsejo a los pacientes es, si no te duele, no te operes. Así de simple. Doctor, pero la piedra es chiquita, aunque sea la piedra grande, eso no es indicativo que te operes. ¿Por qué? Porque si te comienza a oler, desde el primer cólico, va a haber un próximo cólico que es más intenso, otro próximo cólico que es más intenso que el segundo, y se va a asociar ya a otros síntomas, no te va a dejar comer. Entonces el paciente por sí tiene que comer grasa, tiene que comer todos los nutrientes, ¿no? Entonces no puede abstenerse en no comer. Entonces, así sean piedras pequeñas o grandes, si no te duele, espera. Pero si tienes piedras pequeñas o grandes y te comienza a oler, no esperes que esto se complique. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Las mujeres tienen mayor riesgo debido a los factores hormonales de tener cálculos en la vesícula? Sí, esa es una verdad. Esa es una verdad. Entonces, los pacientes, normalmente mujeres, por los trastornos hormonales tienden a producir esta formación de cálculos, dilataciones, y son las que se complican también. Hay muchas pacientes que operamos puérperas mayormente y gestantes que llegan a hacerse sepres o a esa obstrucción biliar. Entonces, sí, ellas tienen demasiadas pacientes que hemos venido y operamos y necesitan sepre antes o después de la cirugía. Doctor, ¿la dieta saludable elimina completamente el riesgo de tener cálculos en la vesícula? ¿Verdad o mito? Ese es un mito. Es un mito. Lo que la gente dice, doctor, pero si como grasa, ya no voy a tener, no. Vas a un factor de riesgo vas a bajar, pero no significa que no vas a tener. Hay dos factores genéticos, he operado familias completas de vesícula. Hay los cambios hormonales, que esos no los puedes cambiar, pues no son factores que, entonces eso va a hacer que, como les digo a todos, ¿no? Si te va a dar, te va a dar. Tú comes lo que tengas que comer, no te abstengas de nada. Si te va a dar, te va a dar, y cuando te duele, te esperamos. Doctor, y acerca de los cambios hormonales que usted mencionaba, ¿qué hay de los anticonceptivos orales? ¿El uso de anticonceptivos orales aumenta el riesgo de tener cálculos en la vesícula, verdad o mito? Es un mito. Es un mito. Es un mito, no hay una relación. Entonces usted puede su anticonceptivo tomar, que eso no va a generar que tengas cálculos a la vesícula. ¿El dolor en el abdomen superior siempre es de cálculos en la vesícula? No. ¿Verdad o mito? Es un mito. Ese es un mito. Entonces el mito, el dolor arriba puede ser una gastritis, puede ser una úlcera, puede ser una hepatitis, puede ser un cálculo renal derecho, entonces puede ser una pancreatitis, puede ser una obstrucción. Ahora, hay que saber bien, mira, yo te cuento que el dolor, el típico dolor es, comes, me duele, pero va a haber un momento que ese dolor te llega hasta la espalda, una puñalada a la espalda y se te va, y cuando respiras, te quitas la respiración. Eso es porque ya se cayó un cálculo. Y los pacientes van corriendo a operar ahí, sienten que ya todo su cuerpo los descompensa. Y con ese miedo a que ya ven la gravedad, incluye, van a operarse. Y cuando vienen,
ya tienen cálculos que han migrado a los conductos. Entonces, ese es algo que ellos les impulsan a ir, pero cuando sienten que ya la cosa ya no es la pastillita, ya no es el suero que le ponen, ¿no? Doctor, ¿el dolor puede desencadenarse después del consumo de comida rica en grasa? Sí, ¿Verdad o mito? Esa es verdad. Entonces, por lo general, casi un 99% el dolor se genera por comer comidas copiosas en grasas, y normalmente las madrugadas, ¿no? Doctor, la ecografía es un examen suficiente para poder detectar cálculos en la vesícula, ¿verdad o mito? No es verdad. Entonces, casi más de un 90% la ecografía es el examen estándar para poder diagnosticar cálculos. En algunos casos que ya hay problemas de complicaciones o hay pacientes mayores que la ecografía, porque la vesícula se hace como una pasa, se podría decir, esclerosa, entonces la ecografía no la detecta, entonces pedimos resonancia, ¿no? Pero en su gran mayoría la ecografía es suficiente. Doctor, si un paciente tiene el colesterol alto en sangre, ¿significa que tiene cálculos en la vesícula? ¿Verdad o mito? Es un mito. No es necesariamente cierto. No es necesario siempre. Nosotros tenemos pacientes que son obesos, con colesterol alto y no tienen cálculos. Y también tenemos pacientes con colesterol bajo que tienen cálculos. Entonces es como se satura el colesterol a nivel de la bilis. Entonces ahí se comienza a solidificar, ¿no? Doctor, ¿los cálculos grandes son siempre los más peligrosos? ¿Verdad o mito? Es un mito. Podríamos decir que los cálculos grandes no tienen a darte complicaciones de pancreatitis o obstrucciones biliares, pero lo que sí he visto que los cálculos grandes inflaman más las paredes de la vesícula y por ende tienen más riesgo de producir cáncer de vesícula. Y tener, por ejemplo, hoy día operé una paciente de 60 años, un cálculo gigante en toda la vesícula. La vesícula se veía bien, gigante, es una cosa, pero ahí y tiene impresión de tener tejido atípico, ¿no? Entonces va por ahí la cosa. Doctor, ¿todos los dolores en el cuadrante superior derecho, debajo acá de la costilla, es por cálculos? ¿Verdad o mito? Ese es un mito. También tenemos que puede ser una hepatitis. Hepatitis, hay infecciones al hígado, pancreatitis también, que van a asimilar esos dolores, ¿no? Doctor, ¿los medicamentos siempre disuelven los cálculos vesiculares? No siempre. Ese es un mito. Ese es un mito. El medicamento solamente para a veces cálculos de colesterol, y siempre sí lo damos a pacientes que cada 5 o 7 años los cálculos se vuelven a formar en los conductos biliares. Tienen ahí una tendencia hereditaria que hace la producción de los cálculos. Tenemos varios pacientes, lo bueno que no son muchos, pero cada 4 o 5 años forman cálculos y hay que darle este tratamiento. Doctor, ¿la cirugía de la vesícula siempre es peligrosa? Ese es un mito. Ese es un mito. En la cirugía, los riesgos y las complicaciones se van a dar en las etapas que el paciente viene a operar. Un paciente que venga con cólicos, que no ha sido mucha inflamación, que no tiene una historia, es una cirugía sencilla, fácil, seguro. Pero hay pacientes, lamentablemente a veces no hay plata para poder ir a la clínica, y la familia se la junta, el paciente espera, entonces vienen ya pacientes muy inflamados, muy infectados. La cirugía se hace que tengamos que limpiar, lavar, drenar, cauterizar. Hay que poner más insumo, hay que el hígado también se adhieran al hígado, sangran. Entonces es una cirugía más compleja y a veces tenemos sangrados, tenemos infecciones, son pacientes que hay que hospitalizar más días, hay pacientes que hay que darle más anticoagulantes, hay que darle supremir más prolongada de antibióticos. Entonces
Todo depende cuándo vengas a operar. Las cirugías, pero doctor, yo he venido, a mí me operaron hace un año, ¿y por qué ya se está quedando? Pues no todas las cirugías de vesícula son iguales. Depende del caso de cada paciente, en realidad. Así es. Doctor, una vez removida la vesícula, o sea que ya no tengo vesícula, ¿podré comer algún día grasa? ¿Verdad o mito? Eso es verdad. Sí se puede comer grasa. Sí se puede comer grasa. Porque mucha gente dice, doctor, ahora me quita la vesícula y no voy a poder comer. Y entonces yo les digo, me invitas en 2 meses, vamos a comer chancho. Y hay pacientes que nos invitaron, fuimos a comer chancho a tu casa y los operé y bien, todo bien. Pero eso, las personas dicen, te vas a operar y no vas a poder comer después. Si usted que se operó no puede comer grasa plenamente en 2 meses, algo está pasando. Tiene que venir a descartarse cálculos en los conductos biliares. Por lo general, sigue doliendo después de la cirugía con grasa porque tienes cálculos en los conductos biliares. Y eso la gente no sabe. Exacto. Doctor, la recuperación después de una cirugía de vesícula por vía laparoscópica tiene una recuperación muy prolongada, ¿verdad o mito? Es un mito. Ese es un mito. Nosotros tenemos pacientes que vienen a operarse, vienen de Estados Unidos, vienen de Puerto Rico, también tengo varios. En Puerto Rico, vienen, doctor, me opero, cuéntame cómo es, me opero y me voy. Quédate un par de días, pues, me quedan 2 días y se van. De ahí pacientes que son empresarios, gerentes, doctor, no quiero ver a mi empresa, mi negocio. Quédate 1 día, 2 días más, 2 días en la casa y ya poco a poco, ¿no? Siempre y cuando no hay que hacer cosas excesivas la primera semana, ¿no? Y lo importante es la dieta, ¿no? Nada de grasa hasta el mes porque el hígado tiene que comenzar a adaptarse a poder segregar la bilis ya que no hay la vesícula, ¿no? Pero también, si es que uno come grasa antes del mes, les va a dar diarrea. Les da diarrea. Doctor, ahora estoy con diarrea. Si tú no adaptas el hígado de forma progresiva, esa diarrea a veces se te hace crónica y fastidiosa. Porque dice, no, mi vecina se operó y sigue con diarrea. Sí, porque no tuvo su etapa de adaptación. Entonces a todos nuestros pacientes le decimos, tienes que dejar 0 grasas por 1 mes, al mes comienzas progresivo, en los 2 meses chancho. Claro, tiene que ser una dieta progresiva en realidad, para que esto pueda funcionar bien. Así es. Doctor, ¿la falta de la vesícula afecta la digestión de por vida? ¿Quién va a hacer la degradación de mis grasas cuando no tenga la vesícula? Ese es un mito, doctora. Es un mito. Entonces el hígado, como dije, comienza la fase de adaptación. Entonces ya el hígado aprende que no hay vesícula y tiene que segregar directamente y paulatinamente va a comenzar a segregar al intestino la cantidad necesaria, pero es progresivo, ¿no? A veces hay molestias digestivas al mes, 2 meses, ¿no? Cuando uno ingesta mucha grasa. Entonces el cuerpo se va adaptando, pero hay que darle su tiempo, ¿no? Hay que tener paciencia. Al final, tu vida es normal. Doctor, una de las últimas preguntas es la siguiente. ¿Las personas operadas de la vesícula tienen mayor riesgo de una enfermedad hepática? Esto es un mito. Es un mito. Los pacientes que se han operado de la vesícula no es un factor de riesgo que le dé otra enfermedad, no te va a alterar tu vida, entonces la vida va a ser normal y esto va a hacer que puedas comer lo que tú quieras y puedas hacer tu vida normal. La última, doctor. ¿La infección posoperatoria siempre se acompaña con los cálculos sintomáticos? Eso es un mito. Ese es un mito. Las infecciones, algunos pacientes vienen porque ya las vesículas están ulceradas, tienen piocolecisto, hay infecciones. En esos pacientes le damos más tratamiento, pero no solamente 1% que operamos a veces se infectan. ¿Por qué? Porque ya vienen infectados, ¿no?
A pesar del antibiótico, a veces tienden a infectarse algunas heridas, que es una complicación superficial, manejable, pero es porque el estado del cómo ha llegado el paciente, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir a todos, yo sé que no podemos parar porque tenemos que trabajar, sé que tenemos hijos que cuidar, sé que tenemos que estudiar, sé que debemos vivir el día a día, pero tenemos que dar un stop a que nuestro cuerpo tenga el óptimo condiciones de poder hacer tu día a día. Y esto incluye darte un tiempo para ti y poder tomar la decisión a tiempo. Si tú tomas la decisión de operarte antes de complicarte, la recuperación, el proceso va a ser más corto y vas a tener más tiempo para seguir haciendo tu día a día. Entonces, los miedos de quién, cómo, cuándo, dónde, siempre van a existir. Para eso creamos este canal. Exacto. Para poder despegar todas tus dudas, toda la información de la experiencia que tenemos, que tú las tengas, que tú puedas entrar a este proceso de preguntas y respuestas que nace a todo paciente. Hay muchas preguntas, muchas dudas, entonces aquí las vas a resolver, las vas a entender mejor de qué trata y cómo es el proceso para que tú puedas buscar un buen cirujano, un cirujano que te dé confianza. La confianza es buena, un cirujano que te hayan recomendado siempre. Yo digo, hay que buscar a alguien que te recomiende porque él ya vivió la experiencia de poder operarse con esta persona. Siempre, no es que buscas y lo encontré por ahí, porque esto no, siempre trata de buscar a alguien que te recomiende, porque eso hace que la experiencia casi más de un 90% sea la misma del anterior, que todo vaya bien. Eso es mi consejo de cirujano, y gracias, doctora, por invitarme. Muchas gracias, doctor, en verdad ha sido un placer. Ha sido un tema muy interesante y bastante frecuente. Yo creo que ha sido muy productivo para todo nuestro público saber acerca de lo que son los cálculos vesiculares, que es una enfermedad muy frecuente. Es una de las patologías de emergencia, que uno acude a emergencia por dolor abdominal, saber qué posibilidades tienes, cuáles vienen a ser los diagnósticos diferenciales, porque no todo es un cálculo en la vesícula, y el tratamiento más adecuado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo aquí. Doctor, ¿dónde lo podemos ubicar usted? Bueno, a mí me ubican en las redes sociales, doctor Julio Atencio, cirugía 24 horas. Estamos ahí. Ustedes buscan en cualquier plataforma. Opero en varias clínicas. Tengo mi consultorio aquí en San Isidro. Espero en consulta. Y yo estoy ahí a la orden. Las 24 horas. Recuerden. Bueno, ha sido un placer. Soy la doctora Milagros Quinto y este es el podcast de Cirugía 24 Horas.